Mundo. Ya Fletcher, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal todo? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí de nuevo. Ya casi me atrevo a hablarte como un amigo, porque hace unas semanas que estuviste en Mundo Insólito Radio, nos contaste unas historias preciosas sobre un libro que habías escrito, pero hoy vamos a hablar de otro libro que has escrito anteriormente y que creo que va por la segunda edición, si no la tercera, ¿no? No, la segunda, ojalá fuera la tercera, ojalá. Vamos a hacer una segunda edición porque ya la primera está agotada. Entonces, bueno, pues vamos a preparar la segunda, y el libro se llama pues Historias Reales del Más Allá. Creo que es un libro bastante sugestivo, en partes ha ayudado a su venta. Y bueno, si quieres, pues hablamos un poquito de qué va el libro y... Sí, pero vamos a hablar... Su idiosincrasia, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquitín de la hipnosis, pero antes de empezar por ahí, un preámbulo de... Primero te presentas tú, que aunque yo ya te conozco, a lo mejor los oyentes nuevos que escuchen por primera vez el programa no saben quién eres, y luego vamos a explicar que historias reales del más allá no son historias reales después de la muerte, ¿no? Exactamente. Pues, bueno, pues vamos al asunto. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy, como te dije en el programa anterior, yo soy un loquito de la vida, como todos los que estamos en este mundillo. Bueno, en realidad yo me licencié en telecomunicaciones y, bueno, es un asunto que me ha gustado de toda la vida, pero a mí lo raro, lo singular, lo extraño, lo que se sale de la norma, siempre me ha llamado la atención, incluyendo lo que está dentro de la norma. La ciencia siempre me ha gustado muchísimo. De hecho, yo siempre, todo lo que hago, lo hago guiado de la mano de la ciencia. O sea, al menos lo intento, dentro de la ciencia a la que yo tengo acceso, capacidad. Lo mío son los viajes, lo mío es la antropología. La antropología me fascina, sobre todo la etnología, que es el estudio de las tribus indígenas, pero de eso ya hablamos la vez anterior. Pero sí es cierto que todo lo raro, pues a mí me gusta. Entonces, bueno, yo tuve una página web hace muchos años, en los años 90, finales de los 90 y principios de 2000, que es cuando muere definitivamente, que se llamó Bitácora Internacional. Fue una página que, famosísima. Yo estuve viviendo mucho tiempo de esa página web, porque daba dinero, y entonces pues pudimos vivir de los dos que llevábamos la web, pudimos vivir durante un tiempo de esa web. Y en este intervalo pues había gente que nos escribía artículos, pero también monté una sección que se llamaba Historias Reales del Más Allá, porque había mucha gente que nos escribía sus historias particulares. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a abrir una sección especial con respecto a lo que la gente nos cuenta. Y esa sección fue muy exitosa, tremendamente exitosa. Y entonces, en función de eso, yo dije, bueno, ¿y por qué no escribir un libro sobre estas cuestiones? Pero con un matiz. Y es que a mí me gusta mucho Charles Fort. Charles Fort, vamos a definirlo por si algunos de los oyentes no saben quién es, fue un periodista en los años 20 que se dedicó a recopilar información extraña que encontraba en la prensa. Durante años estuvo recopilando historias, hasta que pudo hacer un libro que se llama El libro de los condenados, que a mí me costó horrores encontrarlo en aquella época porque estaba totalmente... que hoy cualquier lector lo puede encontrar, rascando un poquito, pero lo puede encontrar, y es un libro que yo recomiendo totalmente, ¿no? Porque es fascinante. Y lo que este hombre recogía eran las historias raras, pero dentro de lo raro, lo más raro. Cosas extrañas que dices, ¿y cómo catalogo yo esto? ¿Dónde meto yo esto? Esto no entra en el campo ufológico, no entra en el campo parapsicológico, no entra... ¿Dónde meto yo todo esto? Esto es tan raro que no sé cómo catalogarlo. Y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, yo he seguido un poco su ejemplo y desde la época de Bitácora, de mi página web, he estado recopilando historias, tanto de las que me contaban como de las que yo he ido recopilando en la prensa, hasta que consideré que ya tenía un volumen suficiente como para hacer un libro.
Y dije, bueno, pues adelante, vamos con el libro. Y entonces recopilé 100 historias, que de hecho el subtítulo del libro se llama 100 historias malditas, donde están todas estas historias. Lo bueno es que son historias independientes unas de otras, no tienen nada que ver, es de muy fácil lectura, la gente que lo lee le encanta, de hecho se lo leen la mayoría en una sentada, pero te lo puedes dejar 3 meses que lo puedes recuperar porque no importa, porque no hay una historia, no hay un hilo conductor. O sea, son historias independientes, son 100 en total. Y creo que son absolutamente fascinantes. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Y si quieres, podemos leer alguna historia para que bueno, que los lectores, los posibles lectores se hagan una idea. Sí, antes de empezar con esto, yo me gustaría que explicaras un poquitín, porque aquel periodista Ford le dio nombre a un fenómeno que se llama fenómeno forteano. Exactamente. Entonces, yo me gustaría que explicaras un poquitín lo que es este fenómeno para la gente que no sepa lo que es. Claro, los fortianos vino después de Ford. O sea, Ford es Ford. Y lo que pasa es que los que vinieron después dijeron, bueno, todo aquello que se sale de lo común, todo aquello que es extraño, todo aquello que no tiene que ver con fenómenos conocidos dentro de lo desconocido, dentro del tema de lo paranormal o de lo misterioso, pues lo vamos a llamar fortiano, porque es algo que no sabemos dónde meterlo. No sabemos. Se te oye mal. ¿Has puesto manos libres o algo? Jack. Hola. No se te oye nada ahora. A ver. ¿Hola? Hola, se ha cortado. ¿Se ha cortado? No he dejado de grabar porque como luego lo voy a editar, buenas ganas de tener 2 archivos ahí. Ah, bueno, mejor. Menos mal, digo, si no tengo que volver a empezar. No vamos a empezar, llevamos 7 minutos casi. Entonces, retomando un poquitín, luego ya lo edito yo. Explícanos, Jack, qué es el fenómeno forteano y, vale. y en qué se diferencia de las otras historias. Vale, perfecto. Cuando tú digas. Ya. Vale. Pues nada, lo forteano se diferencia del resto de los fenómenos precisamente por eso, porque o sea, el fenómeno forteano viene después de Charles Fort. Es decir, cuando la gente se encontraba con fenómenos extraños que no sabían explicar, que no se podía catalogar, que no se podía meter en ciertos patrones conocidos como la parapsicología, la ufología, etcétera, etcétera, que ya más o menos tiene unos patrones y unas señales que puedes más o menos identificar y seguir. Entonces, todo eso se pasaba al campo de lo forteano, al campo de lo más raro, lo raro dentro de lo raro. Entonces, por eso se llama así, forteano. Es algo inexplicable, no hay forma de llevarlo a un laboratorio, bajo ninguna condición, obviamente, y que es tan singular, tan llamativo, que dices, bueno, ¿y qué hago yo con esto? ¿Cómo me como yo esto? Entonces, ahí fue a parar este asunto. Y yo he recogido, pues, un poquito eso, ese patrón. Y nos ibas a contar, creo que te he entendido antes, alguna historia del libro. Efectivamente, no sé, os puedo contar, vamos a ver, para que la gente se haga un poco una sinopsis, una idea de qué va el libro, ¿no? Mira, por ejemplo, una de que yo titulé, porque cada historia tiene un título diferente, como por ejemplo, pues Una lluvia negra, Freddy Krueger existe, Fantasmas que cumplieron su promesa, El hombre al que no le afectaban las cuchilladas, etcétera, etcétera. Hay una, por ejemplo, vamos a coger una al azar, una que se llama La sangre que brotaba del suelo. Si te parece, te la leo. Sí, perfecto. Sí, espérate un momento porque mi vista ya no es tan buena como fue en otros tiempos y tengo que poner las gafas. Bienvenido, no sé dónde están. Aquí está. Bienvenido a la década de los 40, de los 40 hasta los 50. Sí. Dios, la edad, qué mala es. Sí. Bueno, aquí va. La sangre que brotaba del suelo. La siguiente historia posee todas las características típicas de un hecho forteano. Ocurrió en el año 1976 o 77, no tenemos la fecha exacta,
en la localidad siciliana de Catania, Italia, en el apartamento de la familia Ganghi. Cierta mañana, la abuela materna de la familia se dirigió a la cocina para preparar el desayuno de todos cuando, para su sorpresa, se tropezó con un gran charco de sangre en el pasillo. En la cocina descubrió el mismo terrible espectáculo. El apartamento estaba habitado por el matrimonio Ganghi, sus 4 hijos y la abuela materna, que fue la primera en advertir el suceso. Alarmada, esta última avisó a todos en la casa, que se toparon con la espeluznante imagen. La señora Ganghi intentó secar la sangre, pero se encontraba demasiado nerviosa para terminar el trabajo. Al percibir el extraño fenómeno, su marido, el señor Nunzio Ganghi, a la sazón funcionario del Tribunal de Catania, decidió dar parte del hecho a la policía del distrito. El cuerpo de homicidios de la policía y expertos del laboratorio del Instituto Legal de la Universidad de Catania se personaron en el apartamento y certificaron que la sangre correspondía al tipo RH positivo. La sangre apareció en forma de estrías y en los puntos donde no fue secada rápidamente, la coagulación fue inmediata. En algún momento se pensó que la sangre podía provenir del apartamento de abajo, por lo que se procedió al estudio del techo y paredes del mismo, no pudiendo hallar ningún rasgo del líquido. La policía, encargada del caso, jamás encontró una explicación de lo sucedido y la sangre nunca tuvo un origen. Sangre brotando inexplicablemente en el suelo del apartamento de una respetable familia. ¿No nos encontraremos de nuevo ante un hecho condenado? Estas son las historias, para que veáis, son muy cortas. Son como relatitos cortos. Efectivamente. ¿Y lo de la sangre no volvió a aparecer? No, allí terminó el suceso y nunca se supo. Y además estos hechos se han producido en más ocasiones. O sea que es algo que no es novedoso, ocurre, no se sabe muy bien por qué, como la cantidad de lluvias extrañas que se han producido a lo largo de la historia. Ahí te iba a ir yo ahora, la lluvia de peces, por ejemplo. Claro, la lluvia de peces es la más común. Sí, la de sapos. En este mundo, es que efectivamente, y la de sapos, que hasta hay una película que se llama, ahora no recuerdo el nombre, Magnolias, donde recoge este suceso, además está muy bien hecho. Ranas y peces es lo más común, pero en este mundo ha llovido absolutamente de todo, pero de todo. Crucifijos, balas de heno, lluvia con sabor a naranja, sangre, absolutamente de todo. Casi cualquier cosa que podemos imaginar ha llovido. O sea, y eso es inexplicable. ¿Esto por qué ocurre? Plástico, telarañas, arañas, casi de todo, absolutamente de todo. Charles Fort, de hecho, se dedicó a recopilar varias historias. Hay una de ellas que de hecho me apropié en el libro, porque utilicé 2 o 3 historias de Charles Fort porque me parecían extremadamente interesantes y la utilicé, diciendo obviamente la procedencia, en la cual Charles Fort describe una lluvia a finales de 1800 en la India, una lluvia clásica de peces. Uh-huh. Los lugareños se quedan fascinados, digo, ¡ay, qué maravilla! O sea, nos están lloviendo peces, no tenemos que ir a pescarlos, ¿no? Empiezan a recogerlos y se los llevan a su casa. Pero la sorpresa viene ahora, cuando los cocinaron, cuando se las llevaron a una sartén, esos peces se convirtieron en rastros de sangre, o sea, desaparecieron completamente como estructura y se convirtieron en charcos de sangre en las sartenes. Esto a finales de 1800. Esto fue recogido por un periódico de prestigio de aquella época, ¿no? Bueno, estos son los hechos fortianos, ¿no? ¿Qué demonios es esto? Y esto no para de ocurrir. Estas cosas extrañas. Sí. Fíjate que me estaba yo acordando en algún pasaje de la Biblia, creo que también hablan de la lluvia de peces, ¿no? Efectivamente. O sea, efectivamente. Cuando las 7 plagas y todo esto, pues las 7 plagas vendrían a ser un poco tormentas fortianas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la Biblia es la Biblia. La Biblia, vete tú a saber quién demonios sacó esto. Pero cuando hay alguien que sí te está dando una información, como por ejemplo en los años 70, que esto lo recoge en mi libro, creo que fue el año 70, ahora no encuentro la historia, pero bueno, te la cuento de memoria, creo que es en el año 75, hay 2 periódicos austriacos que se llaman el Ave Kurir y el Der Boot, si no recuerdo mal, que 2 periódicos de prestigio de aquella época, ahora ya no existen, pero en ese momento fueron de prestigio, recogieron un testimonio muy singular. Y resulta que en una determinada carretera de Austria
se paralizan más de 100 coches y empieza a salir la gente de los coches, ¿no? En una autopista se paralizan completamente, salen de los coches y miran el cielo. ¿Por qué? De hecho, esa historia la llamé Dios escribe en el cielo, porque vieron una mano gigantesca, una mano grande, o sea, cientos de testigos, como una mano gigantesca estaba escribiendo una serie de cosas en el cielo, como una especie de mano con una pluma que escribía cosas. Y además las cosas tenían sentido. Que todo esto lo tengo en el libro, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Pero ¿esto qué demonios es? O sea, ¿esto qué es? Que más de 100 personas describiendo esto, austríacos que no están influenciados por una religión, por una condición determinada mental, te están describiendo que han visto una mano gigantesca escribiendo cosas en el cielo. ¿Esto qué coño es? Perdonadme la expresión, pero ¿esto qué coño es? ¿Aquí qué pasa? Estas son las cosas... Claro, estas son las cosas que a mí me llaman la atención, de, ¿pero qué es esto? ¿Esto qué es? Y estas historias siempre me han llamado mucho la atención. Y entonces es lo que he recogido en el libro. También hay historias de fantasmas, por cierto, porque los fantasmas gustan. Entonces, pues he recogido algunas historias, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial es un episodio de la historia, porque yo soy recreador, entre otras paranoias mías, soy un recreador histórico, hago recreaciones, o sea, es decir, me he visto con uniformes de época, que son de la época realmente, pues soy coleccionista, y bueno, me junto con otros loquitos y hacemos pues recreaciones muy chulas, todo el que lo ve dice, oh, que es fascinante, la verdad que es casi como estar en una película, yo me lo paso bomba. Y bueno, dentro de esto también la historia me gusta, obviamente, y la Primera Guerra Mundial me gusta especialmente. Entonces, aquí se han producido fenómenos de espiritismo y de presencias fantasmales en cantidades industriales. Entonces, pues yo he recogido algunas de las historias y las he puesto en este libro, que de hecho estoy preparando un libro especial sobre la Primera Guerra Mundial, solamente con presencia fantasmal en la Primera Guerra Mundial, porque la cantidad es tan grande, tan sumamente grande, que digo, bueno, esto hay que recuperarlo y ponerlo llevarlo a un libro. En fin, o sea, hay un poco de todo en este libro, pero quien lo tenga lo va a disfrutar muchísimo. De hecho, todos los que lo han leído se la pasan muy bien. O sea, que es lo importante, principalmente pasárselo bien, ¿no? Y claro, luego aprender y conocer y saber que estamos en un mundo raro, loco, chiflado, que no está medido por los patrones tradicionales de la ciencia, ¿no? Que aquí hay algo que se nos escapa, y se nos escapa totalmente de las manos, entre los dedos, claro, y que debemos conocer qué es. Claro, ahí está, porque estos fenómenos forteanos no son explicados científicamente, o sea, la ciencia, los científicos no les han podido explicar. Así es. Así es. Entonces son extraños, raros y que tampoco van dentro del parámetro paranormal. Efectivamente. Porque no encaja dentro de ninguna de las directrices de estos parámetros paranormales, ¿no? Así es, así es. Me has quedado con las ganas de... Me gustaría saber alguna de esas historias. ¿Cuántas historias tienes publicadas en el libro? Hay 100 en total. Y nos has dicho una. Dinos una... Cuéntanos una de fantasmas. A ver, mira, de fantasmas, vamos a ver si encuentro... El problema de este libro es el siguiente. La editorial me gastó una pequeña faena. Y es que no me puso, no sé por qué, un índice. Entonces, tengo que mirarlo título por título. La página 55. Claro, tengo que ir mirando. La página 55, ¿vamos al azar? Sí, a ver si hay algo ahí. Mira, os voy a leer una que yo creo que es... a mí me fascina esta historia. A ver qué os parece. La acabo de ver y, como me has dicho, lo de los fantasmas la he pasado. A ver... Bueno, Freddy Krueger existe. Esa es una historia interesante, sí. Pero esa no la voy a leer. Que la lea la gente en el libro. Sí, sí. Uno tiene que hacer un poco de proselitismo. Si no, no puede ser. Mira, por ejemplo, el extraño ser aparecido en un tomatal. Esa es una historia fascinante ocurrida en España. El extraño en el año ser, 2000, además. El extraño ser aparecido en un tomatal. En un tomatal. Sí, la bestia de Reus. También os puedo contar la historia de la bestia de Borbotó, que aquí la recojo. La cornudilla, la famosa cornudilla, que es una historia que yo di a conocer, la aldea maldita de la Cornudilla. Hoy en día es una de las aldeas malditas por excelencia, junto con Ochate, Belchite, etcétera. Y esa historia la di yo a conocer.
Hoy en día todo Cristo viviente habla de la cornudilla. En YouTube podéis ver cientos y cientos de vídeos, y esa historia la di yo a conocer en los años 90 en mi página web, Bitácora Internacional. Y es la historia que de hecho salió en Cuarto Milenio. Participé en el programa de Cuarto Milenio con Iker Jiménez y conté ahí la historia. Bueno, pues la historia es la siguiente, si quieres te la cuento, que se me ha ocurrido. Sí, bueno, sí. Es una historia que yo conozco desde hace muchísimos años. De hecho, soy el único que habló con los testigos directos. Ocurre, para resumir, es muy larga, ocurre en los años 50. Una pequeña aldea en la zona de Valencia que se llama la zona de Utiel-Requena, entre esos dos municipios, pues hay una pequeña población que se llamaba La Cornudilla, hoy en día totalmente abandonada, desde los años 50. Y ocurre lo siguiente: gente acostumbrada al campo, gente rural, gente rústica, gente dura, ruda, de repente empiezan a recibir la presencia de espíritus, de almas, de entidades, de entes, que se pasean por sus casas, haciendo pues ruidos de todo tipo, lanzando objetos por el aire, dando gemidos, etcétera, etcétera. La población, totalmente pues acongojada por el asunto, se van a Requena, que es la población grande más cercana, y se van al vicariato y piden que los curas vayan ahí y bendigan las casas, porque eso no hay quien lo aguante, ¿no? Van varios sacerdotes, bendicen las casas y el fenómeno desaparece totalmente en la aldea de La Cornudilla. Pero hay una casita que está un poco alejada de la población, que se llama, hoy en día ya es conocido como la Casa del Ruido, donde los curas ahí no podían hacer absolutamente nada. Insisto, soy el único que ha hablado con los testigos. Ya están todos muertos. Hablé hace cantidades industriales de años con ellos. Ellos me contaron toda esta historia. En esta casa los fenómenos se concentraron, pero de tal forma que es que no había forma cabal de acabar con eso ni de entenderlo. De hecho, todos los que vivían allí se fueron de la casa, porque era insoportable. Se hacían incluso apuestas, es decir, bueno, te apuesto a que pases aquí una noche y te pago tanto. Estamos hablando de los años 50, hace mucho tiempo, en un terreno rural, muy rural, para que la gente se ponga un poco en situación. Bueno, pues no hubo forma, nadie consiguió pasar una noche entera en esa casa. El último testigo con el que yo hablé, que en ese momento era un hombre joven, ahora está vivo todavía, es el único que está vivo. Tiene 97 años, o 98 ahora mismo, y hablé con él, y me dijo, mira, yo me acuerdo, esa casa ya estaba abandonada, y recuerdo que yo era joven, iba allí a trabajar al campo, y claro, la Casa del Ruido era muy famosa. Entonces ellos se acercaban y ponían el oído pegado en la pared o en la puerta, y ya oían ruidos dentro, ruidos salvajes, ¿no? De cadenas, de gemidos, y todo el mundo que pasaba por esa casa salía corriendo. Hoy en día quedan dos pequeñas paredes, no queda nada más, y cuando yo estuve con Cuarto Milenio, estuve con un tipo que a mí me pareció el más interesante de todo ese programa, que, ahora no recuerdo su nombre, no recuerdo su nombre, bueno, lo podréis ver en el programa de televisión, porque está por ahí colgado en internet. Este hombre iba con una especie de contador, un contador de energías telúricas, ¿no? Uh-huh. Y es curioso, porque cuando él estaba midiendo por ahí, yo estaba pues ya ajeno a todo, o sea, Clara Tagoces estaba con él, pues por ahí haciendo sus mediciones, yo estaba aburrido, estaba con Mado Martínez, que también nos acompañaba, y estábamos charlando. Un momento en el cual estoy, pues, bueno, con ganas de decir, a ver, ¿qué es lo que han encontrado por ahí? Porque el tipo iba con su medidor, no había encontrado nada singular. Y cuando llego a la Casa del Ruido, justamente en ese momento estaban allí, él está tomando unas mediciones, y le digo, bueno, ¿cómo van las cosas? Y digo, pues normalito, no hay nada destacado. Digo, que sepas que la casa llegaba hasta allí, porque claro, la casa está derruida, está completamente desestructurada, quedan dos pequeñas paredes, no queda nada más. Digo, pero la casa llegaba hasta allá. Ah, vale, pues vamos a hacer las medidas. Y cuando llega al punto, a un punto singular, el tipo casi se echa a llorar. Eso lo podéis ver en Cuarto Milenio, está ahí.
casi se echa a llorar. Dice, ¿cómo es posible? Hemos bajado de unas mediciones normales son 25, 26.000 nanoteslas, pero cuando llega a ese punto, 7.000 nanoteslas. Una medición extraordinariamente extraña. Y ahí estaba esa medición rara, singular, inexplicable, que él, que ha recorrido prácticamente media Europa, buscando los sitios, Europa y África, recorriendo lugares extraños como Egipto, como Stonehenge, como cualquier punto, ha encontrado singularidades, pero ninguna como la que encontró en la Casa del Ruido. Casi se echa a llorar. Y yo le dije, pues hombre, pues mira, eso confirma mi historia, ¿no? Bueno, y esta historia la di yo a conocer y yo he cogido el artículo original, el original del que se han basado absolutamente todos, porque las cosas, coño, lo que es del César al César, ¿no? Es mía, siempre fue mía. Yo la di a conocer. Antes que yo, nadie conocía esa historia. Y no es por ego, no es por decir, quiero que... No, pero es que esta historia es mía. Es que hay mucha gente en Internet que ha cogido mi artículo literalmente, han quitado mi nombre y han puesto el suyo. Digo, hombre, tío, qué cara más dura, ¿no? Sí, tenéis la cara muy dura. ¿Para qué van a trabajar más, no? ¿Cómo? ¿Que para qué van a esforzarse más? Claro, ¿para qué esforzarse, no? O sea, Sí, ya quito el está nombre hecho. de este tío y pongo el mío. Hombre, tenéis la cara muy dura. Y todos, absolutamente todos se han basado en mi artículo. El original que salió en Bitácora Internacional, que luego fue al periódico Provincias aquí en Valencia, de aquí pasó a Canal Nou y de Canal Nou al mundo entero. Que a mí me parece fabuloso, pero hombre, la cara dura no. O sea, la cara dura no me gusta. Por lo menos que pongan tu nombre. Estaba preguntándome yo, el hombre este que casi se echa a llorar era de emoción, ¿no? Porque había conseguido algo extraordinario. Claro, evidentemente. Claro, es que, demonios, ahora no me acuerdo su nombre. Se me ha olvidado, yo es que tengo una memoria muy mala. Se me ha olvidado. Pero bueno, cualquiera que busque por Google el cuarto milenio, la cornudilla, encontrará enseguida el programa y bueno, y ahí verá todas esas mediciones las verá ahí. Estamos hablando ya del libro que escribiste hace unos meses, Historias reales del más allá, que son del más acá y que están basadas en fenómenos forteanos que ya hemos explicado. Cualquier oyente que nos quiera o que quiera comprar este libro, ¿dónde lo puede conseguir? Pues la puede conseguir también en cualquier librería. O sea, si no está, porque ya no está, porque ya hace más de un año que salió. O sea, ya se ha dicho, los libros van a toda velocidad, esto como las películas, ¿no? Están en cartelera y enseguida los quitan. Pues esto pasa igual. Pero si se pide en una librería, importante obviamente, o no importante, igual en cuál, o en el Corte Inglés, lo solicitan y lo pueden encontrar. Se llama Historias reales del más allá, es de libros, la editorial es libros.com, o si no, directamente en libros.com, buscan el título y lo encontrarán y lo pueden comprar ahí. Vamos a decir los precios porque qué demonios, los precios son importantes. Hombre. Vale 16 euros. O sea, en el mercado está en 16 euros. Creo recordar que el otro valía... Que yo creo se lo van a pasar fabuloso, y aparte que van a ver cosas que dicen, ¿y esto qué demonios? Cerrarán el libro al final del día y dirán, ¿qué demonios es esto? Sí, yo no lo sé explicar. Tiene historias cortas, sorprendentes, no sé si anodinas, pero sí inexplicables. Jack, ha sido un enorme placer volverte a tener en Mundo Insólito Radio y espero, porque tienes un compromiso con nosotros, que cuando visite las cuevas de los Tallos nos lo cuentes aquí. No os quepa la menor duda, pero que sepáis que voy a desmitificarlo. Lo siento mucho, ahí no hay nada, pero no hay nada, pero a lo mejor vienes y nos sorprendes. A lo mejor vengo y yo sorprendo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, hasta luego, chao. Mundo.